Jugar a ser víctima es el segundo pasatiempo más popular en el mundo actualmente. El objetivo del juego es evitar asumir la responsabilidad a toda costa. Luis Proto. Bienvenidos a todos los televidentes de SER TV a nuestro programa Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy nos acompaña la licenciada Mauri de Gracia, psicóloga y coordinadora de la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz. Y hoy les traemos el tema Abandonando el rol de víctima. Gracias, Mauri, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Giselle, por darme la oportunidad. Mauri, hace unos minutos hablábamos de ese concepto de víctima, entendiendo que cuando hablamos del concepto legal, jurídico, atribuimos a ese daño, ese perjuicio que ha recibido la persona. Y el programa de hoy nos trae a esos patrones de comportamientos que obedecen a caer en ese rol. ¿Cómo se da ese rol de víctima? Hablemos de los adultos porque luego vamos a hablar de los adolescentes. Nosotros, Giselle, somos víctimas a diario de nuestra vida y de las circunstancias en las que nos remontamos a diario, ¿verdad? Entonces, la persona que adopta ese rol de víctima, ¿qué es lo que hace? Más que todo, moviliza. ¿Qué moviliza? Moviliza los sentimientos de las otras personas, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Con el fin de lo que acabas de mencionar, de desvincularse de su propia responsabilidad. ¿De qué manera? Proyectándola, proyectando la responsabilidad de ellos hacia otras personas. ¿Y de qué manera se da esta movilización? Se da generando lástima, proyectándose como unas personas maltratadas, ¿sí? Y esto entonces, ¿a qué lleva? Esta movilización también lleva a confundir a la otra parte, ¿sí? Porque la otra parte no identifica, ¿verdad?, esta movilización a la lástima, sino todo lo contrario, sino desde el amor. Ellos dicen, lo comprendo porque pobrecito, porque siempre le ha ido de esta manera o siempre ha tenido que afrontar situaciones difíciles en la vida. Entonces, incluso sin darnos cuenta, porque muchas veces es inconsciente, cómo, ¿verdad?, nosotros siendo esa otra parte reforzamos ese rol de víctima, no dándole la oportunidad a la persona que asuma las responsabilidades de sus actos, de las circunstancias en las que se encuentra en su día a día. Y esto nos lleva me lleva a preguntarte cuál es el origen de a dónde surge ese comportamiento o esos patrones de comportamiento. Sí, bueno, el origen del rol de víctima, más que todo, Giselle, es como la práctica de los hábitos mentales, ¿sí? Es como cualquier otro hábito en nuestras vidas. Igual, este rol de víctima es la construcción de hábitos mentales. Y lo vuelvo a repetir como para que no se nos vaya la idea. La construcción de hábitos mentales, ¿verdad? Incluso estos hábitos mentales son muchas veces aprendidos, ¿verdad?, mediante la observación o simplemente nos los enseñan desde muy pequeños, ¿sí? Somos víctimas, diciendo esto, somos víctimas de la educación, de las costumbres, de las creencias, de nuestros propios juicios, lo originamos hasta de nuestras propias perspectivas hacia las cosas que nos ocurren, ¿no? Entonces, de allí nace, de allí se origina el rol de víctima. Es una construcción desde muy pequeños. Y claro, esto lo va a reforzar la misma sociedad, por ejemplo, en los sistemas escolares o en los sistemas comunitarios o institucionales, porque si ya venimos desde la infancia con esa, se construye desde la infancia
entonces se refuerza en algunos de estos ambientes y ahí es donde Correcto. tenemos que tener claro de que hay que hacer un cambio. Y otra pregunta que haría yo, entendiendo estos patrones de comportamiento, ¿cuáles serían las consecuencias que tiene una persona? Porque naturalmente vivir en ese rol de víctima también afecta a la persona y a su entorno. Correcto. Cuando hablamos de la consecuencia del rol de víctima, yo resalto mucho de que la consecuencia es lo más peligroso, ¿sí? Es lo más peligroso de este rol. ¿Por qué? Porque la persona que ejerce este rol se lo termina creyendo, ¿sí? Al terminárselo creyendo, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede con esto? La persona se incapacita. ¿Se incapacita para qué? Para tener una vida en bienestar. Simplemente se enfoca en que no ocurre nada bueno en su vida, en que nunca ha ocurrido nada bueno, o se van a un futuro en el que nunca va a ocurrir nada bueno en sus vidas, ¿no? Es ese pasado, presente y futuro, pero que en negativo, en el que ellos no son merecedores de nada en su vida. Entonces, también el creerse este rol de víctima, ¿a qué me lleva? A privarme del bienestar, a privarme del disfrutar de una vida saludable, hablando en todos los ámbitos, físico, psicológico, social, mental, en todas las partes, ¿sí? Entonces, estas son unas de las consecuencias, como también podríamos mencionar que va a afectar todas nuestras partes. Podemos perder relaciones, podemos perder, cuando menciono perder relaciones en todos los ámbitos también, familiares, de amistad, en ámbitos laboral. ¿Por qué? Porque ¿qué va a ocurrir si siempre me estoy quejando? ¿Sí? Si siempre soy el pobrecito, si siempre quiero que las demás personas me vean con esos ojos de lástima, muchas personas se pueden alejar de mí. Claro, y lo escuchamos mucho como se quejan de esas personas y hablan de yo prefiero no estar con él o con ella porque es negativo, se vive quejando. Entonces, qué importante saber que tenemos que hacer ese cambio. Entonces, dicho todo esto, Mauri, ¿qué recomendaciones podemos darle a nuestros televidentes en base a todo esto? Porque la idea es pasar de esos patrones de comportamiento a ser una persona con más libertad y con responsabilidad a todo lo que su vida le depara. Sí, bueno, la principal recomendación es aceptarlo, o sea, hacer ese reconocimiento, ¿verdad? Ese mirar hacia adentro que siempre decimos y reconocer que estoy en ese rol de víctima y luego de esto hacer una elección. ¿Y cuál es esa elección? El elegir no generar más malestares en mi vida, ni para mí, ni para las personas que están en mi entorno. Y de esta manera, luego de esta elección, ¿en qué voy a trabajar? Voy a trabajar en una transformación en positivo, ¿no? Esa transformación en positivo, en generar bienestar físico, emocional, social. ¿Para qué? Para mi crecimiento, para cambiar toda esa construcción mental que mencionamos que era el origen del rol de víctima. Y dicho esto, Mauri, importante tener claro que, por ejemplo, y es un tema que no habíamos tocado, es que las personas que están en duelo en algún momento fueron o vivieron esa circunstancia de ser víctimas. Sin embargo, en la medida que va avanzando su proceso, la persona va tomando responsabilidad de sus emociones, de su conducta, de cómo afronta el proceso de duelo y cómo la persona tiene que ir retomando y haciéndose responsable de su propia vida, porque podemos encontrarnos en situaciones de duelo donde a lo largo de los años la persona quedó anclada en el rol de víctima a raíz de una circunstancia, ya sea producida por alguien o una circunstancia de enfermedad
o podemos enunciar muchas situaciones. Entonces, qué importante también que podamos ampliar un poquito para cerrar, que esa persona entienda de que sí enfrenté, por ejemplo, en casos de homicidio, en casos de accidentes, la persona fue víctima, los sobrevivientes, víctimas de una situación dolorosa. Pero en la medida en que va avanzando hay que ir responsabilizándose. Sí, cuando hablamos de duelo, Gisela, aquí sí quiero como hacer o resaltar algo, que el rol de víctima muchas veces ni siquiera el superviviente es el que lo refuerza o lo fomenta, sino las otras partes. ¿Por qué? Porque los familiares, las personas próximas en la sociedad dicen pobrecito él, ¿sí? Pobrecito él en casos de homicidio, pobrecito es esa madre que le han matado a su hijo. Entonces la encapsulamos en ese dolor, ¿verdad? O encapsulamos su dolor y en eso la victimizamos, ¿no? Correcto. Que es normal por un periodo de tiempo, ¿no? Sabemos que en el duelo todo es normal dentro de un periodo de tiempo. Cuando nos extendemos en ese periodo de tiempo, se sale de su normalidad. Entonces, el extendernos en el tiempo es entonces donde el superviviente se ubica en ese rol de víctima. Entonces, muchas veces no es ni el mismo superviviente, sino las personas que están en su entorno, que se lo fomentan, se lo refuerzan. Correcto, y se lo justifican. Se lo justifican. Gracias, Mauri, porque es tan importante que entendamos la diferencia de esa circunstancia donde has sido víctima y donde estás cayendo en ese rol de víctima. Así que muchas gracias por toda esta información y sobre todo por las experiencias que le llevamos a nuestros televidentes. Y nos vamos a una pausa y regresamos con la licenciada Soraya Velasco, quien nos hablará de el rol de víctima en los adolescentes. La esencia del valor es vivir sin engañarnos. A medida que aprendemos a vernos con más claridad y a ser leales, empezamos a percibir cosas que preferiríamos negar. Chodrón. La primera elección que hay que realizar con el fin de salir del rol de víctima es la de dejar de darte a ti mismo y a los demás un mal rato y empezar a alimentarte a todos los niveles: corporal, mental, emocional y espiritualmente. Proto. Estamos de vuelta con la licenciada Soraya Velasco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Soraya. Gracias a ti, Giselle. Y gracias por todo el voluntariado que has hecho por tantos años en la Fundación Piero, que muchos de nuestros usuarios preguntan por ti. Gracias. Hablábamos con Mauri de esos patrones de comportamiento, ese rol de víctima en el adulto. Ahora queremos conocer cómo se da en el adolescente. Bueno, los adolescentes tienen rato ya de llevar un mismo patrón de crianza que es dado por los padres. Este patrón de crianza muestra o modela muchas veces la forma en que el adolescente debe o puede responder a los conflictos o a los problemas que encuentra en las situaciones diarias. Si el chico es capaz de decidir por una opción y resolver el problema, estamos dándole cierto nivel de independencia y está aprendiendo a tomar decisiones para afrontar problemas que va a tener en la vida después. Aun cuando esa
esa decisión que tomó puede ser errada, pero la tomó. Sí, la crianza de los padres es para favorecer la independencia de los hijos. El problema es que cuando los padres se encargan de hacer todo lo que los chicos deben de hacer, no les permite a ellos tomar sus propias decisiones. Entonces no tienen necesidad de hacer nada, son dependientes, son pasivos, no tienen la necesidad de esforzarse por tener logros, porque ya todo lo tienen. Entonces estamos viendo cada vez más padres que hacen las cosas por ellos. Por ejemplo, en las escuelas los padres se encargan del seguimiento de las tareas, de organizar las fiestas de graduación, y no les estamos dejando esos espacios para tomar decisiones. De alguna manera estamos criando chicos que sean dependientes, que sean pasivos al momento de resolver problemas. Y puede ser una posición bien cómoda, pero no les ayuda en su vida adulta, no les da autonomía, que es lo que necesitan. Y por ende esa responsabilidad del adolescente se ve afectada a la hora cuando sale a la calle y tiene algunas conductas que son autodestructivas. Sí, porque el chico espera que otro le resuelva el problema y no ha aprendido. O sea, la casa es el laboratorio para aprender a responder a las situaciones de la vida. Si no aprendo en la casa, en la casa tengo el respaldo de los padres que dan contención, que enseñan a manejar las emociones. Si yo salgo sin esas habilidades a la calle, las voy a tener que aprender a golpes. Entonces es lo que sucede con los chicos cuando los padres resuelven todos sus problemas, cuando no los dejan llorar, cuando no los dejan golpearse, cuando no los dejan tener dificultades. Las dificultades permiten crecer, inclusive a los padres, las dificultades que se dan a nivel de las relaciones entre padres y adolescentes permiten mejorar las formas de comunicación, permiten entender que la vida es cuestión de resolver problemas. Correcto. Y dicho esto, danos un ejemplo dentro del contexto escolar, cómo el adolescente cae en ese comportamiento de víctima. Bueno, o sea, es pasivo, no resuelve, que otro haga el trabajo, bueno, que otro se encargue de las dificultades. Quizás pueda sobrevivir en el medio escolar. Sin embargo, eso le va restando fuerza social, eso le va restando amistades, eso le resta capacidad de decidir, y entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Si yo tengo una persona en un grupo que lo tengo que cargar y le tengo que resolver los problemas, en realidad no nos está ayudando y generalmente tienden a quedarse solos. El papel de víctima puede ser funcional porque tiene una ganancia secundaria. Ay, pobrecito yo, me van a poner atención, pero llega un momento en que la gente se cansa, ¿no? Y los chicos también, los chicos son muy asertivos en ese sentido. Ya no y también puede suceder que cuando, por ejemplo, el chico no le fue bien en una materia en donde no se está responsabilizando, a veces hay una respuesta, y la hemos visto, hay una respuesta por parte de los padres en querer ir a resolver por el muchacho, por el adolescente, y lo que hacen es reforzar esa conducta de no responsabilizarse. Efectivamente, Giselle, y eso lo estamos viendo en contextos internacionales también, padres que llegan a las escuelas a resolverle problemas a los hijos, a pegarle a otros chicos o a ofender. Entonces, esto no contribuye, lo infantilizas, ¿sí? Lo infantilizas porque lo que le estás enseñando es que yo siempre voy a tener una persona que me va a resolver los problemas, y la vida no es así. Y los va a resolver de forma, ese es el pensamiento, mágica. O agresivo. Y ese es un patrón que modela la forma en la que el adolescente deberá resolver los problemas luego. Dicho todo esto, se me viene a la mente cómo podemos nosotros empoderar a los padres y detener para que, bueno, a los padres y a los acudientes que nos puedan estar escuchando, para detener este rol de víctima o que pudiese caer el adolescente en un rol de víctima. Bueno, yo creo que es una oportunidad para que los padres
comiencen a reflexionar sobre qué quieren de sus hijos, qué es lo que buscan con las formas de crianza de sus hijos. Si yo le doy todo lo que el niño necesita o lo que ese adolescente necesita, no tiene que esforzarse. Si yo desaparezco del mapa, ¿quién lo suple? ¿Quién me suple? Entonces es una oportunidad y necesita reflexionar sobre los estilos de comunicación, sobre cómo le estoy enseñando con mis modelos a resolver los problemas. Si el adolescente tiene responsabilidades en la casa, ¿qué es ese chico en la casa? ¿Quién es? ¿Es un mueble más o es una persona importante dentro del hogar? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿En qué nivel de comunicación llevo con él? ¿Lo infantilizo? ¿Lo trato como igual? ¿Sí? Tengo reglas justas. Tiene asignaciones importantes dentro de la casa de acuerdo a la edad que tiene. Todas estas cosas son importantes y permiten al chico ir asumiendo ese papel adulto que le va a tocar de todas maneras, quiera o no, le va a tocar y tiene que ser maduro. Un chico dependiente rara vez logra resolver problemas. Probablemente el rol de víctima les funcione un tiempo, pero llega un momento en que ya no les es efectivo. Y una última pregunta, Soraya. Viendo los casos que están dentro de la fundación, en donde hay algunos chicos que están atravesando por esa separación y divorcio de sus padres, o ha habido una pérdida física en el hogar, ¿cómo podemos enseñarle a esos muchachos, ya hablamos acudientes o también docentes que tengan a los chicos en el contexto escolar, qué herramientas les podemos dar a ellos cuando están atravesando? Por ejemplo, hablemos de la separación y divorcio. Bueno, el adolescente de por sí tiene una carga emocional. El chico está preparándose para la vida adulta, está enfrentando las transformaciones del cuerpo, se está preparando porque su debut al salir de la escuela es tomar una decisión sobre su futuro profesional. ¿Qué pasa cuando adicional a estas pérdidas que son evolutivas, ¿sí? Y que de alguna manera van a marcar su forma de responder problemas? ¿Qué pasa si se suma una pérdida, por ejemplo, de un ser querido? Esto aumenta la carga emocional del chico y exige fuerzas para responder. El apoyo social en estos casos es muy importante y permitir que el adolescente, que probablemente no converse mucho, pero exprese, probablemente no te quiere hablar, pero quiere jugar, o quiere salir, o quiere de repente montar bicicleta. El adolescente no tiende a expresarse como lo hacemos nosotros, por ejemplo, las mujeres o las personas adultas. El adolescente es más de asumir, por ejemplo, comportamientos de riesgo, escuchar música, o deportes extremos, o de repente salir con los amigos, y uno piensa, bueno, pero es que se desconectó de la pérdida. No, él necesita esos espacios para poder hacerle frente. Yo creo que el hecho de comprenderlo, tratar de entenderlo, tratar de establecer una comunicación activa, un acercamiento, que sepa que siempre hay una persona allí, que él tiene sus responsabilidades y su espacio, pero siempre hay alguien que está dispuesto a apoyarlo. Gracias, Soraya, tremenda información, sobre todo este conocimiento nos permite a todos los padres y los acudientes y los docentes, aquellos adultos que estamos alrededor de los adolescentes, a reflexionar, porque naturalmente, como tú decías hace unos minutos, ellos son el futuro, ellos van a ocupar esos puestos de líderes en nuestra sociedad. Gracias, Soraya. Llegamos a la parte final de nuestro programa y nos vemos en una próxima edición, no sin antes pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias, soy Giselle de la Hoz. La cultura de la queja es en realidad una forma de llamar la atención, mediante una estrategia de lamentos y forzando la compasión de los que le rodean. De esta forma, en vez de luchar por mejorar las cosas,
El sujeto compite en la exhibición de sus supuestas desdichas. Herrera Royco.